Buenos días, hermanos, qué gusto saludarles. Yo tenía planeado presentarme, pero Moisés ya lo hizo. Entonces, solo mencionarles de que me da gusto estar acá con ustedes. Les repito mi nombre, Daniel Miranda. Soy del departamento de San Marcos de Guatemala. Ya Moisés les estaba hablando un poco acerca del clima, ¿verdad? Lo que a él más le sorprendió. Y aunque él no lo crea, ese día no había mucho frío cuando él no fue. Pero yo estuve hace un año aquí en El Salvador y déjenme decirles de que alguien que viene del clima frío, la verdad que sí es complicado. Estar sudando, pasar al frente. Aquí gracias a Dios que hay aire acondicionado, porque si no ya estuviera sudando la camisa rápido. Pero estoy contento, estoy feliz, a pesar de que estamos un poco cansados, la verdad, porque fue una semana un poco atareada y ayer que tuvimos que manejar un buen rato. Pero gracias a Dios que nos permite estar acá. Venimos con gozo, venimos con alegría, porque estamos con nuestros hermanos de diferente país, de diferente lugar, pero estamos con gozo porque nos une Cristo, ¿verdad, hermanos? Así es. Déjenme hablarles un poco acerca de el proyecto Los Pies que son enviados. Si ustedes pueden observar ahí en la presentación, Romanos 10:15 es donde nosotros podemos encontrar que se nos habla de los pies que son enviados a hablar acerca de Cristo. Entonces, en la siguiente diapositiva quiero hablarles un poco acerca del proyecto. Este es un proyecto que se realiza en el Seminario Bíblico Guatemalteco como parte del proceso de formación estudiantil. Se realiza en el tercer año y en esta ocasión me toca ir a Granada, España. El año pasado nosotros estuvimos con Denis trabajando allá en Nicaragua. En el mismo tiempo que va a ser este proyecto, nosotros estuvimos trabajando allá con unos hermanos y ahora el proyecto de grado que me toca realizar es para Granada, España. Y quería mencionarles entonces acerca de lo que existe en este lugar. Y ahí ustedes pueden observar el ateísmo y el catolicismo. Esto es lo que uno puede encontrar fácilmente en estos lugares. Yo estuve hablando con los hermanos que son de allá y ellos me decían que por lo regular las personas o se hacen indiferentes a la religión, no se identifican con ninguna, o son católicos, porque la mayoría de las personas allá son católicas. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta al entrar en otro entorno, en otro contexto, de que no funciona de la misma manera. Quizá El Salvador a Guatemala puede ser un poco parecido, hay más iglesias evangélicas, pero en este caso no. En Granada está por encima de todo el ateísmo, las personas no quieren saber nada de Dios, y también el catolicismo. Entonces quiero hablarles un poco acerca del propósito del proyecto. Y ustedes pueden observar ahí, la descripción dice: el proyecto tiene como finalidad la preparación y entrenamiento misionero en el campo fuera de la cultura guatemalteca. Además, tiene como fin apoyar a los hermanos de la comunidad de Granada en el trabajo que realizan con la iglesia. Este es el propósito principal de parte del Seminario Bíblico Guatemalteco: formar a las personas que están estudiando en el énfasis de misiones con respecto a las misiones. Y por eso es que se realizan estos viajes de preparación con la finalidad de que el estudiante, los que están involucrados, puedan conocer acerca de la cultura y el contexto de otro lugar. La meta, en la siguiente diapositiva: adquirir conocimiento respecto a una cultura diferente con el fin de trabajar la expansión del evangelio dentro de un campo misionero y así realizar ministerio en un futuro cercano. Esa es la meta no solo de los del énfasis de misiones, sino de todo énfasis: predicar la palabra del Señor como creyentes. En este caso, aprender de una cultura diferente a la nuestra y saber cómo predicarle a las personas, cómo llevar la palabra del Señor a otro lugar. Y esa es la meta personal del proyecto: aprender para poder compartir el evangelio a las personas que lo necesitan. ¿Y dónde voy a estar trabajando? Iglesia Comunidad de Fe en Granada. Y ahí ustedes pueden observar el trabajo a realizar, que será el discipulado, ayuda a los creyentes, colaboración con la alabanza y el evangelismo. Es lo mismo que se trabaja en nuestras iglesias de acá de Centroamérica, pero con aspectos diferentes. Hay que tomar
muchas cosas en consideración y una de ellas ustedes la pueden observar ahí también, que la iglesia a la que voy tiene 30 miembros y esa es una de las iglesias un poquito grandes como la que nosotros podemos ver en nuestro medio. Y eso es algo que me sorprendió cuando estaba hablando con el hermano, porque me dice, el promedio de miembros de la iglesia es de 20 a 30 miembros. Y yo estoy acostumbrado, y quizá muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver una iglesia de 100 miembros, de 200 miembros, las mega iglesias que hay allá en Guatemala que tienen 1000, 2000 miembros, y luego encontrarse con que en España las personas realmente no están interesadas y solo hay 20 miembros, que ya después de 10 años de trabajo solo se ha conseguido eso. Y muchas veces eso no se toma en cuenta dentro del trabajo de los misioneros, porque no es lo mismo trabajar aquí en Centroamérica que trabajar en un contexto europeo. Entonces, a la iglesia a la que voy a trabajar no hay muchos miembros, pero es una iglesia que ha estado trabajando fuertemente durante aproximadamente 10 años y estos son los frutos que se han tenido. Quiero hablarles un poco acerca del presupuesto también. Ahí aparece la descripción de todos los gastos. Es un total de $3,800 más o menos. Ahí aparece la descripción en quetzales, que es algo que nosotros tenemos que recolectar como estudiantes por nuestra propia cuenta. Entonces doy gracias a Dios y quiero compartirles eso, de que el Señor me ha permitido visitar diferentes iglesias, me ha permitido hablar con los hermanos han sido utilizados por Dios para ofrendar al proyecto y la meta ya está cerca de completarse. El Señor ha sido fiel, lo he visto a lo largo de todo el año, en todas las visitas, en todas las salidas. El Señor me ha permitido ver su mano de poder, su mano que provee, y gracias a Dios está llegando a la meta. Aproximadamente $3,800 que hay que juntar para cuestiones de boleto, de alimentación, el seguro que hay que pagar para estar en otro país, los gastos de higiene, materiales, todo lo que se necesita para trabajar con los hermanos. Entonces, estos son los datos del proyecto. La fecha de salida es el 29 de octubre, ya quedan pocos días. La duración es de 2 meses, voy a estar 2 meses trabajando con los hermanos, voy a estar trabajando 1 mes en el lugar que se llama Úbeda y 1 mes en Granada. Voy a estar trabajando con 2 iglesias diferentes, como ustedes podían observar ahí, lo que se va a trabajar es el evangelismo, el discipulado con las personas que se pueda trabajar y también el apoyo a la iglesia que está allá. Y en la siguiente diapositiva ustedes pueden observar una pregunta. En la siguiente diapositiva, por favor, la de arriba, dice: ¿por qué ser parte de las misiones? Sin duda alguna, nosotros hemos escuchado mucho acerca de esto, o en algunos casos no se nos ha hablado de esto, pero ¿por qué ser parte de las misiones? Y quiero que puedan abrir sus Biblias y vamos a buscar Romanos capítulo 10, y específicamente el proyecto está basado en este pasaje. Romanos capítulo 10, Pablo ha terminado de hablar acerca de su pueblo, de Israel. Él menciona que él quisiera que Israel escuche la palabra del Señor y que realmente crea en Jesucristo. Y luego él inicia diciendo en el capítulo 10 que la salvación es para todos, no solo es para los judíos, sino para gentiles también. Y en ese contexto es donde él empieza a hablar acerca de los pies que son enviados. Si ustedes me acompañan a leer, desde el versículo 13, yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ustedes me acompañan con la vista, y dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y esta es una alusión que el apóstol Pablo está haciendo al Antiguo Testamento. Él está hablando acerca de Isaías en el capítulo 52 y él menciona las palabras de Dios acerca del deseo que tiene para la humanidad. Es un deseo que ha sido transmitido a nosotros como iglesia, y entonces para responder
a la pregunta ¿por qué ser parte de las misiones? Lo primero es porque nace del corazón de Dios. Las misiones nacen del corazón de Dios. Es algo que, como les mencionaba, quizá no estamos tan acostumbrados a escucharlo, pero es algo que debería ser normal en la iglesia. El hecho de trabajar en misiones, el hecho de compartir el evangelio, el hecho de trabajar con las personas que no conocen a Cristo, todo parte del corazón de Dios y no hay nada que se salga del corazón de Dios. Dios quiere alcanzar a las naciones y si recordamos, por eso Pablo viene hablando acerca del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el encargado de compartir a Dios a las demás naciones. Dios llamó a Abraham para que fuera el padre de toda la descendencia que iba a compartir a Dios a las naciones, y eso es en lo que falló el pueblo de Israel, y nosotros lo podemos ver en los evangelios también cómo se describe acerca de esto, de que el pueblo de Israel no cumplió con su propósito, no cumplió con el plan que Dios tenía para ellos, y por eso es que el evangelio se pudo compartir a las demás naciones. Por eso es que el evangelio permitió el acceso a los gentiles. Y entonces nosotros podemos observar desde el inicio de los tiempos el deseo de Dios para las personas, el deseo del Dios para la humanidad. ¿Por qué ser parte de las misiones entonces? Primero, porque nace del corazón de Dios. Si usted puede acompañarme a Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52, versículo 7, y nosotros podemos observar ahí la referencia que Pablo está haciendo acerca de lo que este profeta habló. El profeta compartía la voz de Dios, lo que Dios quería decir, y en Isaías 52, 7 menciona lo que ya leímos en Romanos y dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Lo interesante es que el profeta agrega algo distinto a lo que mencionó Pablo, y él dice: buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Y creo que muchas veces la iglesia olvida este mensaje. La iglesia olvida que todo es para la gloria de Dios, que si nosotros estamos vivos debe ser para la gloria de Dios. Porque aquí es como finaliza el versículo 7 y dice: las noticias de que el Dios de Israel reina. Y es lo que les mencionaba, el pueblo de Israel no pudo cumplir con este propósito porque no creyó en Dios, porque no quiso obedecer el mandato de Dios, y precisamente por eso el encargo es ahora para la iglesia de compartir la palabra del Señor, las buenas noticias de paz y de salvación. La salvación y la paz que nosotros podemos disfrutar ahora como iglesia, y desde aquí es donde Pablo entonces toma la idea, toma la palabra de Dios para hablarle a los gentiles y decirles: ustedes son los encargados entonces ahora de compartir esas noticias de paz y de salvación, de compartir la verdad de que Dios reina, el Dios de Israel es poderoso y reina, y eso es lo que nosotros debemos entender como iglesia. Isaías menciona acerca de cómo será el futuro, de cómo Dios trabajará con el pueblo, de cómo Dios trabajará con el mundo, y precisamente eso es lo que quiere enfatizar, el reino de Dios. Y entonces Pablo desde ahí toma el ejemplo y él habla acerca de eso y de la función de la iglesia, la función de los creyentes, la función de los discípulos de Cristo. Los versículos anteriores, volviendo a Romanos 10, que ahí es donde nosotros encontramos la base del proyecto. Romanos 10, 13 es lo que define la realidad de la vida de toda persona, y dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esa es una verdad que nosotros hemos comprendido gracias a la misericordia de Dios, porque reconocemos que si nosotros estamos acá domingo a horas de la mañana, es por la gracia del Señor. Solo es porque la misericordia del Señor nos alcanzó y porque el Espíritu de Dios tocó nuestras vidas, y de esa manera es que nosotros invocamos el nombre del Señor. Pablo viene hablando acerca de eso, y en el versículo 13 dice la clave de la realidad de la salvación: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Y como les decía, creo que la iglesia muchas veces olvida esta realidad, esta verdad y esta misión que tiene como creyentes. Y no sé cómo es aquí en este contexto, no sé cómo es acá con ustedes en El Salvador, pero por lo regular con nosotros allá, de donde yo soy, en San Marcos, las iglesias centroamericanas están pensando más en las actividades que se realizan dentro de la iglesia. No quiere decir que esas actividades sean malas, pero la iglesia centroamericana, al menos de donde yo vengo, se centra más en los aniversarios, aniversario de la femenil, de los caballeros, aniversario de los niños, de los jóvenes. Se centra más en las actividades que se realizan dentro de la iglesia que en el evangelismo y en compartir el evangelio a las demás personas. Yo recuerdo que hace unos años atrás la iglesia todavía trabajaba un poco de evangelismo, pero últimamente se ha estado perdiendo eso. Y eso es algo lamentable porque la iglesia se ha encerrado, igual que la iglesia que nosotros encontramos en Hechos, porque están haciendo bien una parte donde se comparten los bienes, donde sacian la necesidad de los de la misma comunidad, pero se olvidan que han sido llamados para salir de donde están y compartir el evangelio. Ahora, las misiones no encierra solo a las personas que están aquí en El Salvador y se van a Guatemala, se van a otra parte de Centroamérica, se van a Europa. Necesariamente no son las personas que salen, sino las que comparten el evangelio en el lugar donde Dios las ha puesto. Y esa es una pregunta que quiero hacerles. A lo largo de un promedio de un mes, por ejemplo, usted pregúntese con cuántas personas ha hablado acerca de Cristo. ¿Con cuántas personas usted ha compartido acerca de su fe? Y eso es algo que nosotros olvidamos porque sí estamos involucrados dentro de las actividades de la iglesia, pero no estamos involucrados en compartir el evangelio a las personas que nos rodean. A veces pensamos que el trabajo solo es de los misioneros, solo es de las personas a las que Dios llamó al seminario, solo es de las personas que están a cargo de la congregación. Muchas veces la iglesia cree que solo el pastor es el encargado de compartir el evangelio. Yo solo voy a sentarme el domingo a la iglesia, otro día de la semana que tengo que asistir a la iglesia, y de ahí yo continúo con mi trabajo. Eso no me concierne, eso no es lo que yo tengo que hacer, y olvidamos la realidad del trabajo que tiene que hacer un discípulo de Cristo. Nosotros podemos observar el ejemplo en los discípulos del Señor, que ellos vivieron un tiempo con Jesús, vivieron 3 años con Jesús y luego ellos continuaron con la predicación del evangelio. Observaron el trabajo del Señor, cómo hacía los milagros, cómo sanaba a las personas, cómo compartía con ellos, cómo tenía compasión de ellos, y luego ellos hicieron lo mismo. Podemos observar un cambio de vida en los discípulos, como Pedro, que primero negó al Señor en el tiempo que estuvo con él, pero luego murió por causa del Señor. Nosotros podemos observar una vida de un discípulo que va, que se enfoca, que entiende la realidad, que las misiones nacen primeramente del corazón de Dios. Entonces, la iglesia ha olvidado eso, lastimosamente. El hecho de que no solo es un círculo, no está encerrada en una burbuja, sino que tiene que salir y compartir el evangelio. Esas buenas noticias de paz y de salvación de las cuales habla Isaías, de las cuales habla Pablo también, las buenas noticias de que el Señor reina y tiene un futuro glorioso para nosotros los que hemos creído en Él. Y esa es una realidad que nosotros olvidamos. Entonces, ¿cómo podemos expandir la palabra? La pregunta que parecía ahí, ¿por qué ser parte de las misiones? Primero, porque está en el corazón del Señor. Segundo, porque la iglesia es la encargada como discípulos de Cristo. Nosotros podemos observar ese ejemplo en la Biblia, lo que les mencionaba. Los discípulos aprendieron, entendieron y luego fueron a compartir la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué debemos de nosotros ser parte de las misiones? Porque es un mandato para los discípulos de Cristo, es un mandato para los hijos del Señor, es un mandato para los que creemos en Jesús, para los que nos llamamos creyentes, los que nos llamamos seguidores de Cristo. El enfoque está en el versículo 13 nuevamente del capítulo 10 de Romanos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, y esa es la misión que nosotros debemos de tener como iglesia.
No hay nada más que deba motivarnos a compartir el Evangelio que la necesidad que tienen todas las personas de escuchar acerca de ese mensaje de salvación. Esa es la meta que comprendieron los discípulos, esa es la meta que comprendió Pablo y esa es la meta que nosotros debemos fijar como iglesia. Es un deber, es un mandato que Dios nos dio. Nosotros lo podemos observar en Mateo, cuando el Señor está a punto de ascender y les dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por eso nos envía a ser discípulos. Y eso es lo que se nos olvida a veces, de que si somos discípulos de Cristo, nosotros tenemos que compartir el Evangelio, así como Cristo vino a anunciarlo a las personas. La buena noticia de que el Señor reina y que por eso nosotros podemos tener paz y por eso nosotros podemos tener salvación. Entonces, ¿por qué ser parte de las misiones? Mencionábamos, número 1, porque nace en el corazón de Dios. Número 2, porque es un mandato para los discípulos. Y luego nosotros podemos observar dentro del trabajo de la iglesia, y para eso quiero que me acompañen a Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Nosotros entonces podemos observar en este pasaje de Hechos el trabajo de la iglesia. Porque si yo soy discípulo de Cristo, entiendo que yo tengo que compartir la palabra, pero ahora, ¿cuál es el trabajo como grupo? ¿Cuál es el trabajo como iglesia? Y nuevamente yo voy a leerles, ustedes síganme con su vista, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, nosotros podemos observar aquí el trabajo que debe realizar la iglesia, que es de enviar a los que Dios ha designado para este propósito, de apoyar a los que Dios ha designado para este propósito, de compartir el Evangelio a las demás naciones. Y aquí en Hechos 13 nosotros encontramos la respuesta a lo que preguntó Pablo: ¿cómo van a predicar si nadie los envía? ¿Cómo van a escuchar las personas de otras regiones si nadie les predica acerca del Evangelio? Entonces, nosotros en este pasaje de Romanos 10 podemos encontrar la responsabilidad tanto como creyente de manera individual, así como la iglesia. Como iglesia, nosotros podemos encontrar que hemos sido enviados para predicar el Evangelio, pero también que hemos sido designados para actuar como comunidad y enviar a otras personas a predicar la palabra del Señor. Entonces, Pablo termina mencionando aquí en el versículo 15, las escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Y eso es lo que nosotros debemos aprender como iglesia, que la realidad es que somos discípulos de Cristo y tenemos que compartir el Evangelio. La realidad es que somos iglesia y tenemos que enviar a las personas a predicar el Evangelio a los diferentes lugares, a los lugares que no han conocido acerca de Cristo, que no han conocido, que no han escuchado la palabra de Dios, y es algo que no debemos de olvidar, porque es un mandato para todos los discípulos de Cristo. Es algo que no tenemos que olvidar porque nace del corazón de Dios, porque es un mandato de los discípulos de Cristo y porque es un trabajo que la iglesia tiene que realizar. Es un trabajo que la iglesia tiene que asumir. Y es algo que debemos de comprender todos los que estamos entendiendo la palabra del Señor. Si nosotros observamos la palabra del Señor, es clara y nos envía a predicar acerca de la buena noticia. Es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones también, de los que vamos a realizar los proyectos, y eso es lo que queríamos venir a compartir acá con ustedes, que el Señor nos ha permitido abrirnos hacia otros lugares, trabajar con otras personas, compartir acerca de esta buena noticia, de la paz y de la salvación
que Dios brinda a todas las personas, de esta buena noticia que nos acerca a Cristo, que nos permite llamar a Dios como nuestro Padre y que nos mueve a hablarle a otras personas acerca de Dios. Entonces, yo quiero que recuerden eso esta mañana, que es un mandato para todos y que la realidad es que la gente de allá de otros lados necesita de Dios. Necesita de Dios porque está corrompida, nuestra naturaleza pecaminosa no nos acerca a Dios. Por naturaleza nosotros somos malos y eso es algo que no se puede solucionar sin la presencia de Cristo en nuestras vidas. Los pies que son enviados, Pablo los describe como hermosos porque llevan la buena noticia de Dios a las personas que no han escuchado acerca de Cristo, a las personas que están necesitadas. Entonces, la invitación es para que nosotros tomemos nuestro papel como iglesia, que nosotros pensemos en el trabajo que tenemos que realizar, de enviar a las personas y de predicar también nosotros aquí en nuestro entorno. No solo entregando tratados, no solo en el momento del servicio, en las tardes de evangelismo, sino en nuestro trabajo, en todas nuestras actividades diarias. Nosotros debemos de compartir la palabra del Señor porque a eso hemos sido llamados, a compartir la buena noticia, el mensaje de salvación. Entonces, algunas peticiones que nosotros podemos hacer como grupo, el compañero también las va a exponer más adelante, pero la petición más importante es que el Señor pueda utilizar nuestras vidas en el campo donde vamos a estar, porque podemos tener los recursos necesarios, podemos haber recolectado todos los fondos, pero si el Señor no nos da la sabiduría para predicar su palabra, no vamos a conseguir nada, no vamos a lograr nada de las metas planteadas. Recordando siempre que la palabra del Señor es la que hace su efecto, que no somos nosotros, ninguno de nosotros convencemos a las personas, sino que la palabra misma, cuando es sembrada, va a producir fruto en el tiempo correspondiente, en el tiempo que Dios desea obrar en las personas. Y eso queremos que ustedes tomen dentro de sus oraciones, que oren por nosotros para que Dios nos dé sabiduría y nos permita compartir la palabra del Señor, así como lo demanda Él mismo, así como Él nos pide en su palabra. Entonces, recuérdenos en sus oraciones, recuerden la iglesia de Granada, es donde voy a estar trabajando durante 2 meses, del 29 de octubre al 5 de enero vamos a estar por allá, para que el Señor pueda utilizar mi vida, para que el Señor me utilice de bendición para los hermanos y para las personas que necesitan escuchar la palabra del Señor, que necesitan alguien que los escuche, que necesitan consejos, que necesitan la sabiduría del Señor. Entonces, recuerden este proyecto, hermanos, y espero que ustedes puedan orar por él y que también les quede en el corazón que estamos llamados a predicar el evangelio. No solo los que somos enviados a otros países, sino todos los que somos discípulos de Cristo en nuestro entorno, en el lugar donde estemos, porque somos llamados a predicar la buena noticia del Señor. Los pies que son enviados no solo son los que salen a otros países, sino los que compartimos el evangelio en el lugar donde estamos. Así que les doy las gracias por el tiempo también que nos dieron de presentar este proyecto y gracias porque nos recibieron muy bien aquí en la iglesia. Es un gusto estar aquí con ustedes y más adelante se va a presentar el otro proyecto que los compañeros tienen para realizar. Gracias, hermanos.